Apreciados amigos y amigas, muy bienvenidos a nuestra clase de hoy. Bienvenidos también a mis estudiantes del Colegio San Juan Bosco de segundo año de secundaria. Que esta clase sea muy productiva para ustedes y que este tema puedan aplicarlo en su vida diaria. El título de la clase es Verbo. Formas no personales. Hoy vamos a aprender que existen formas no personales del verbo. Y este tema es muy importante para ustedes y muy interesante a la vez. Vamos a iniciar la explicación de la clase recordando, en este caso, algunas cosas. El primero, les quiero pedir a ustedes que ahí en casa, yo sé que están acompañados de algún familiar, de alguna persona en casa, mencionen 3 palabras que indican acciones que ustedes realizan. Yo les voy a hacer un ejemplo para que ahí ustedes más rápido puedan hacerlo. Por ejemplo, yo escucho música. Todos los días, escucho música. Eso, ¿cuál es la acción? Escuchar. En este caso, yo escucho música todos los días. Ustedes ahí en casa van a mencionar 3 acciones. Le van a decir a los familiares o a las personas que están a su lado, le van a decir 3 acciones que hacen. ¿Está bien? Mira, alguien ya dijo por ahí, yo duermo. Ya sé que duermen. No se preocupen, todos dormimos. Aparte de dormir, ¿qué más hacen ahí? Van a mencionar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si ya mencionaron o todavía lo están pensando, después hacen el ejercicio, tienen que responderme a esta pregunta. Si no utilizaríamos los verbos, ¿creen que podríamos comunicarnos con claridad, con eficacia? ¿Sería posible una comunicación eficaz sin utilizar los verbos? Pero alguien ahí me dice, Miss Katy, ya me olvidé que es un verbo. Vamos a recordar, chicos. Aquí les he preparado un pupiletra. Miren, hay tanto les quiero a ustedes que les preparo un pupiletra, imagínense. Aquí está el pupiletra. En este pupiletra estoy proponiendo algunas palabras que en este caso nos van a ayudar a comprender o a recordar y reflexionar que es importante preservar nuestros bosques, jóvenes. Es cierto que nosotros no vivimos en la Amazonía, nosotros vivimos en la costa, vivimos en la capital del país, pero estas palabras nos van a ayudar a reflexionar y si conocemos ahí a alguien podemos comentar, conversar acerca del cuidado del medio ambiente y sobre todo cómo podemos preservar nuestros bosques en la Amazonía. Miren aquí, tengo la primera palabra que dice ayudo. Miss Katy, qué chévere, mira, en colorcito le he puesto todavía. Ayudo es la primera palabra. La segunda palabra es rehúsa. No dice rehúsa, a mí le falta tilde. Muy bien, chicos, excelente. Rehúsa. Siguiente. Sembré. Sembré, le falta tilde. Sembré sería. Muy bien. Y acá, ¿qué dice acá? Reforestar. Siguiente palabra. Extinguido. Y siguiente palabra. Erradicado. Estas palabras me van a ayudar a reflexionar sobre la preservación de los bosques. Claro, yo ayudo. ¿Tú te rehusas o tú ayudas a preservar? Muy bien. ¿Te rehusas a preservar el medio ambiente? ¿Cuál de los dos utilizarías? ¿Ayudo o me rehúso? Ustedes van a reflexionar. Entonces, pero aparte de ello, quiero que piensen qué categoría gramatical son estas palabras. ¿Cuál es la categoría gramatical que estamos estudiando ahora? El verbo, ¿cierto? Y a partir de estas palabras, yo les voy a decir lo siguiente. ¿Qué es el verbo? Vamos a decir, el verbo es una palabra, es cierto, pero que indica acción. No solo acción, indica inacción. ¿Qué más indica? Sentimiento. También indica sentimiento el verbo, por supuesto, indica estado. A mí me enseñaron en la primaria que el verbo es la acción. Eso está bien. Aquí tengo un ejemplo. Se solidarizó con la defensa de la selva amazónica. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es la acción? Solidarizó. Muy bien, esa es una acción. Pero el siguiente dice, han plantado los árboles. Este verbo, esta acción, este verbo, esta palabra, es un proceso, no es propiamente una acción, es un proceso. Han plantado.
Siguiente ejemplo. Ella está, dice. Aquí está el verbo. En este caso está es un estado, como ser o como parecer. Y el último dice, Juan ama a la naturaleza. Ama es un sentimiento. Ah, muy bien. Entonces, yo puedo decir que el verbo expresa 4 cosas. Expresa acción, expresa proceso, expresa estado y expresa sentimiento. Repetimos conmigo. El verbo es la palabra que expresa acción, proceso, estado y sentimiento. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí una imagen. Miss Katy, esa imagen está en el libro del área. Así es, jóvenes. Sí, está en el libro del área. Yo lo sé. ¿No? En la página 63. Ahora, esta imagen dice, aquí hay algunas palabras que nos ayudarán a comprender la importancia de preservar los bosques de nuestra Amazonía. Hay una palabra resaltada aquí, dice, ayudarán. Y yo pregunto, ¿cuál es el lexema o raíz de la palabra ayudarán? Ayud, ¿cierto? Muy bien, es ayud. Ahora, el morfema en este caso es harán. ¿Qué es un morfema? Recordamos, la parte que varía del verbo, ¿cierto? Harán. Este morfema, primero, me indica número. Me indica que es el número plural. Ayudarán. Ah, me está indicando plural. Ahora, ¿qué tiempo me está indicando? ¿Presente, pretérito o futuro? Ah, me está indicando futuro. Muy bien. ¿Y en qué persona gramatical está? Primera, segunda, tercera. Tercera persona gramatical. Dice, ellos ayudarán. Entonces, me doy cuenta que el verbo también, aparte de indicar acción, aparte de indicar proceso, aparte de indicar estado o sentimiento, el verbo sufre variaciones morfológicas. Por eso se llaman morfemas. Pero antes de entrar a las variaciones morfológicas del verbo, ya sé que es un verbo, y ustedes han mencionado 3 cosas que hacen en casa, les dije que mencionen 3 cosas, les voy a enseñar que el verbo se presenta en 3 formas. Acuérdense bien, esta parte de la clase es básico para tercero, cuarto y quinto de secundaria. El verbo se presenta en 3 formas. La primera forma es simple, la segunda forma es compuesta y la tercera forma se llama perífrasis verbal. Nunca me olvido, jamás me voy a olvidar que 3 son las formas del verbo. Repetimos conmigo, ahí en casa ustedes van a repetir, ¿está bien? Háganlo, chicos, si no lo hacen después van a estar perdidos. La primera forma es simple, la segunda forma es compuesta y la tercera forma es perífrasis verbal. Ahora, ¿cómo voy a diferenciar yo cuando es simple, cuando es compuesta y cuando es perífrasis? Es muy facilito, miren, aquí está el ejemplo. Rehúsa. Ah, muy bien, rehúsa. Está expresado en una sola palabra, en una sola acción. Ahora, has plantado. Miss Katy, ahí hay 2. El primero es del verbo haber y el segundo es un verboide. Uy, ahí sí ya me agarró Miss Katy, no sé qué es un verboide. El tercero, cuando es perífrasis, tiene en primer lugar un verbo conjugado y en segundo lugar tiene un nexo y en tercer lugar tiene otro verboide. Miss, no voy a entender las formas del verbo si no me explicas qué es un verboide, porque ya mencionaste 2 veces, este es un verboide, este es otro verboide. Ya me explicaste qué es un verbo. El verbo es la acción, es el proceso, es el estado o es un sentimiento. Ya sé que es el verbo. Pero ahora, y también ya sé que son 3, simple, compuesto, perífrasis, pero ¿cómo voy a diferenciar si no sé qué es un verboide? Esa parte es nuestro tema de hoy. El tema es verbo, formas no personales del verbo. Vamos a centrarnos cuáles son las formas no personales. ¿Está bien, chicos? Pero antes de ello, aquí le he puesto a mi amiguita, mire, he puesto su foto, les está aplaudiendo. Bravo, chicos, ustedes aprenden, lindo, chévere. Aquí en este ejercicio que está en el libro,
Ustedes van a poderse dar cuenta que está en la página 61 de actividades, en el ejercicio 1, está este texto. Subraya los verbos conjugados del texto. ¿A qué se refiere verbos conjugados? Hace un rato decía, estaba en tiempo futuro, estaba en tercera persona gramatical y estaba en número plural. Cuando hablaste de, sí, Miss Katy, cuando habló usted del verbo ayudarán, muy bien, dijiste que estaba en futuro, en tiempo futuro, muy bien. ¿Qué más dije? Que estaba en tercera persona, ellas ayudarán, muy bien. ¿Y qué más dije? Aparte del tiempo, que estaba en plural, en número plural. A eso llamo verbo conjugado. Cuando yo puedo conjugar con las personas gramaticales, puedo conjugar en tiempo, puedo conjugar en número y también puedo conjugar en modo. Acá dice, la minería ha devastado. Ese es el primer verbo que tiene que estar resaltado en sus libros. Ha devastado, lo resaltan. ¿Y de quién está hablando? De la minería, ha devastado. Está en tercera persona. Ha devastado, es un proceso en este caso. Muy bien. ¿En qué tiempo está? Ha devastado. Miss, está en pretérito. Muy bien, está en pretérito. Excelente. Es, dice. Aquí está el siguiente verbo. Es. Él es. O la región es. Está en tercera persona también. Pero está en tiempo presente. Está en singular. Esto es un verbo conjugado. Siguiente verbo que deben resaltar. El siguiente dice, han sido los últimos, está hablando de los años, han sido. Entonces, tercera persona gramatical también. En pretérito, muy bien, está en pretérito. En singular y en indicativo. Muy bien, ¿cuántos verbos tengo acá? 1, 2, 3, 4 expone, 5 han decidido y 6 invertirán. Hay 6 verbos conjugados en este texto. Resáltenlo, chicos, estamos haciendo el libro de actividades. 6 verbos hay aquí. Repetimos. Han devastado, es, han sido, pone, han decidido, invertirán. Invertirán está en futuro, ¿ves? En tercera persona gramatical, en futuro, en modo indicativo y en plural. Esos son los verbos. ¿Ya tienen ahí? ¿Ya lo hicieron? Tamara, dedito arriba. ¿Ya hiciste en el libro? ¿Sí o no? ¿O todavía no? ¿Dedito abajo o dedito arriba? Muy bien. Ahora, continuamos. Acá. Les dije que el verbo se presenta en 3 formas, ¿cierto? ¿Cuáles son las formas? A ver, le voy a preguntar. Vamos a ver. ¿Quién está atento aquí? Antonella. ¿En qué forma se presenta el verbo, hijita? Dije, 3 formas se presenta el verbo. ¿Cuál es la primera, Antonella? Simple. Simple. La segunda. Compuesto y perífrasis verbal. Y perífrasis verbal. Muy bien, Antonella. Excelente, hijita. Y aquí tenemos ejemplos para que ustedes puedan ver. El primero dice, sembrar es necesario para la naturaleza. Este verbo está en forma simple. Me está presentando un verbo conjugado. Por eso es que estoy repitiendo varias veces. ¿Por qué Miss Katy está hablando que es un verbo conjugado? ¿Qué es un verbo conjugado? Porque los verbos simples son verbos conjugados, que se presentan en una sola acción, en un solo estado, en un solo proceso o en un solo sentimiento. En otras palabras, una sola palabra van a ver. Aquí está. Ahora, voy aquí. El niño había trabajado toda la mañana, dice. Había trabajado. Este verbo es compuesto. Miren aquí. Es verbo compuesto. ¿Por qué? Me está presentando el verbo haber, en este caso, pero ya está derivado y dice había, ¿no? Es del verbo haber. Y el verbo trabaja, pero aquí dice trabajado. Esto es un participio. ¿Cómo voy a saber, Miss Katy, que es un participio? Yo te voy a enseñar ahora. Y aquí tengo una perífrasis verbal. Iremos sembrando. ¿Por qué diferente, Miss Katy? Pero aquí también hay 2 palabras, mira. En el compuesto hay 2 palabras. Y aquí también hay 2 palabras. ¿Cómo diferencio que es una perífrasis y un verbo compuesto? La perífrasis, el primer verbo, siempre va a ser uno conjugado y lo que le va a acompañar es un verboide. Repito,
La perífrasis, el primer verbo siempre va a ser un verbo conjugado. El segundo va a ser un verboide. ¿Está bien? Y en los compuestos es diferente. El primero siempre va a ser una derivación del verbo haber. Siempre va a ser una derivación del verbo haber. No va a ser un verbo conjugado jamás. Siempre va a ser una derivación del verbo haber y va a ir acompañado de un participio, solamente de participio. Repito, Miss Katy, yo no sé qué es un participio. Ahora te voy a enseñar. ¿Está bien? ¿Quieren que les enseñe? Ahora pues, miren acá. ¿Cuál es el título que lleva ahí? Formas no personales del verbo. Las formas no personales del verbo también tienen otro nombre. Se llaman verboides. Repítanlo conmigo. A ver, quiero ver sus boquitas y Arturo, vamos, repite. Verboide. Muy bien, excelente, verboide. Se llaman verboides o formas no personales del verbo. Así se llaman, ¿ah? Estoy hablando. Grábense eso. Ahora, las formas no personales del verbo o verboides son tres, Paulita. Mírame, Paulita. Bien, ahí me mira Paulita y dice, infinitivos, participios y gerundios. A ver, vamos a repetir. Paulita, vas a repetir conmigo. ¿Ya? El primero es infinitivo. Infinitivo. Segundo es participio. Infinitivo. Participio el segundo. El tercero es gerundio. Paulita, te escucho, Paulita. Gerundio. Gerundio, muy bien. Son tres entonces. Infinitivo, participio y gerundio. Son los verboides o formas no personales. Ahora, ¿cuáles son los verboides? Los verboides son todos aquellos que terminan en ar, ir. Muy bien, repetimos. Terminan en ar, ir. Miss Katy, por favor, ¿me puedes mostrar un ejemplo? Muy bien. Sembrar, con leer, con ir, escribir, otra vez con ar, trabajar, con comer, con ir, vivir. Repito, los verboides infinitivos son todos aquellos que terminan en ar, ir. Nunca se olviden, nunca se olviden. ¿Está bien? Y generalmente, ya, o en algunos casos, funcionan como sustantivo, así como la oración que están viendo. Miren a la pantalla. Dice, sembrar es necesario para la naturaleza. Aquí sembrar está funcionando como sustantivo, ¿cierto? ¿Ves? Ustedes, a veces yo les digo un texto, a ver chicos, reconozcan verbos. Y enseguida, lo primerito que me mencionan, miren aquí el ejemplo, ¿eh? Aquí, quiero que miren acá. En algunos casos, alguien me puede decir, ¿no? Sembrar. No, eso no es un verbo, le digo yo. Miren aquí en el ejemplo, miren aquí en el ejemplo del libro. Dice, enfrentar. Eso no es un verbo, es un verboide o forma no personal del verbo. Cuando yo les pido verbos, me tienen que decir conjugados, aquellos que yo les puedo decir, yo juego, tú juegas, él juega. O yo bailo, tú bailas, él baila. Yo bailé, tú bailaste, él bailó. Yo bailaré, tú bailarás, él bailará. ¿Cierto? Así lo puedo conjugar. Pero, por ejemplo, yo no puedo decir bailar. ¿Es un verbo bailar? No es un verbo. Porque yo no puedo decir yo bailar, tú bailar, él bailar. ¿Qué somos? Tarzán, el hombre mono, para hablar así. No, ¿cierto? No, yo no puedo decir yo bailar, tú bailar, él bailar. O yo estudiar, tú estudiar, él estudiar. ¿Ves? Por eso no se llaman verbos. ¿Cómo se llaman? Verboides. ¿Por qué se llaman verboides o formas no personales? Porque no los puedo conjugar con las personas gramaticales. Por eso se llaman verboides. ¿Ya? ¿Y cuál es la primera clase? Infinitivos. ¿En qué terminan los infinitivos? En ar, ir. No se olviden, chicos, si se olvidan, van a tener dificultades. Y aquí tengo más ejemplos. Amar, comer, vivir. Miss Katy, si el primero termina en ar, también le conocen como la primera conjugación. Los que terminan en segunda conjugación. Y los que terminan en ir, tercera conjugación. ¿Está bien? Esas son las conjugaciones de los verboides. Primera terminan en ar, segunda terminan en tercera terminan en ir. Y ustedes podrían hacer una lista, chicos. Si yo les digo, díganme 10 verboides que terminen en ar, 10 infinitivos terminados en ar, me van a decir cantar,
amar, bailar, platicar, ¿cierto? Y me pueden decir más de 10, 20 tal vez. En comer, leer, exponer, ¿cierto? En ir, escribir, reír, vivir. Ya. ¿Cómo se llaman esos? Verboides infinitivos. Ahora, pasamos a la siguiente clase de verboides. Son los gerundios. Los gerundios tienen 4 terminaciones. Y miren ahí en la pantalla. La primera terminación es ando. La segunda terminación es endo. La tercera terminación es iendo. Iendo. Y la siguiente es yendo. Miss Katy, ¿me puedes mostrar algunos ejemplos? Aquí está. El primer ejemplo, sembrando. El segundo ejemplo, caminando. El tercer ejemplo, leyendo. Cuarto ejemplo, viviendo. Todo lo que termine en ando, endo, yendo y yendo se llaman verboides gerundios. Eso es su nombre. Ahora, los gerundios no funcionan solitos. Miren aquí, ve. Por eso les estoy poniendo esto acá. Miren aquí. Siempre van acompañados delante de un verbo conjugado. Iremos, mira, ve, aquí dice iremos. Princesa, mira la pantalla. Quiero que mires a la pantalla. Tamara, mira la pantalla para que te concentres y puedas comprender. No miren a otra parte, si no, no van a aprender. Iremos sembrando, dice acá. Iremos es un verbo conjugado. Cuando dice iremos, estamos hablando en persona, en la primera persona del plural. Nosotros iremos, estoy diciendo. Y en tiempo presente, ¿ves? Pero aquí a su costado está el gerundio, sembrando, iremos sembrando. Cuando yo tengo así un verbo conjugado más un gerundio, eso se llama perífrasis verbal. Está en la tercera forma del verbo. Hay simple, hay compuesto y hay perífrasis. ¿Están escuchando? Para eso sirven los gerundios, para formar perífrasis junto a un verbo conjugado. Aquí está otro ejemplo, miren. Está caminando por la selva. Caminando es un gerundio, pero está es un verbo conjugado. Yo puedo decir, él está en tercera persona del singular y está en tiempo presente, está en modo indicativo. Entonces, si yo junto un gerundio y un verbo conjugado, ¿qué formo? Perífrasis verbal. Así se forman las perífrasis verbales. Ahora, algo más. Aquí, no solamente los que terminan en ando, les dije, sino los que terminan en yendo, como comiendo o viviendo. Yo puedo decir aquí, estuve comiendo. Ah, estuve comiendo, ¿no? Estaré amando. Ah, estoy viviendo. Ah, miren, ¿se dan cuenta que los gerundios sirven para formar perífrasis? Eso es la tercera clase. Vamos a decir más verbos gerundios. A ver, más verboides gerundios. Caminando, bailando, leyendo, exponiendo, riendo, diciendo. ¿Está bien? Son varios. Ahora, en la tercera clase de verboides son los participios. ¿Y cuáles son los participios? Ah, los participios son los que terminan en ado. Eso tienen que memorizarse, chicos, por si acaso les digo. Esto se debe memorizar. Terminan en ado, terminan en ido, terminan en to, terminan en so y terminan en cho. Repetimos conmigo. Ado, ido, to, so y cho. Repetimos conmigo. Una vez más, chicos, estoy enseñando. Ado, ido, to, so y cho. Son 5 terminaciones. Por ejemplo, puedo decir caminado. He comido, frito, dicho. Ah, pero hay una cosa. Los participios son aquellos que funcionan con el verbo haber. Miren el ejemplo acá en la pantalla. Dice, él ya lo había impreso. Ah, mis, con so también, claro.
había impreso. Siempre primero, para que tú pongas un participio, aquí tiene que estar un verbo auxiliar, se llama. Y ese verbo auxiliar va a ser de la derivación del verbo haber. Había, hubo, hubiera, hubiese, habían, impreso, había impreso, habrían impreso, hayan impreso, hubieran impreso, hubiéramos impreso, ¿ves? Yo lo puedo conjugar de todas las maneras posibles había. Siempre, primero tiene que estar había y después va a estar un participio. Así se forman los verbos compuestos. ¿Cómo se forman los compuestos? Repito, en conclusión, una derivación del verbo haber más un participio. Y ya repetimos cuáles son los participios. Los verboides que terminan en ado, ido, to, so y cho. ¿Está bien? Hay más ejemplos. Mira, amado, comido, vivido. He amado, he comido, he vivido. Y ahí si no quiero poner ¿no? Con H y E pongo había amado, había comido, había vivido. Pero yo no quiero poner había. Yo quiero poner hubiera. Hubiera amado, hubiera comido, hubiera vivido. ¿Están escuchando? Ya. Son 3 los verboides. A ver, vamos a repetir los verboides. Primer verboide, ¿cuál es? Infinitivos. El segundo verboide, gerundio. El tercer verboide, participio. Muy bien, son 3. Ahora sí vamos a hacer participar a los chicos. ¿Está bien? Ahí está el joven Víctor Nieto. A ver, Víctor, yo quiero que tú observes allí en la pantalla el texto que está en el libro de actividades. ¿Está bien? Y en este caso, Víctor me va a decir, yo señalé, ha devastado, han sido, han decidido. ¿En qué forma está presente esos verbos? ¿En qué forma están presentes? Víctor. ¿Cómo se llama? Verbo, oral. ¿Está en simple, está en compuesto o está en perífrasis verbal? ¿Cuál de los 3 es? Perífrasis verbal. A ver, Víctor, muchísimas gracias. No es una perífrasis, acabo de explicar. Es un verbo compuesto. ¿Cómo se forman los verbos compuestos? Aquí acabo de explicar. Un participio más una derivación del verbo haber. Se forman con 2 verbos. Una derivación del haber más un participio. Bueno, el participio es un verboide. Mira, Víctor, acá. Ha devastado. Esto termina en ado. Es un participio. Ha estado acá. Han sido. Termina en ido. Han decidido. Termina en ido. Aquí estoy señalando. Y arriba lo señalé con verde. Mira, esto es un participio. Decidido. Sido. Devastado. Lo señalé con otro color para que ustedes se den cuenta. Esto es un participio. Y acá está el verbo auxiliar del verbo haber. Ha devastado. Han sido. Han decidido. ¿Está bien? Ahora, muy bien. Le voy a pedir a Franco. ¿Ya? A ver, Franco, activa tu micrófono. He dicho que no toquen y tú ya lo habías tocado, por favor. A ver, Franco, me vas a decir en este momento, aquí estoy señalando el verbo invertirán. ¿Está bien? Franco, dime entonces, ¿qué tipo de verbo es invertirán? ¿En qué forma está presente? ¿En qué forma? ¿Simple, compuesto o perífrasis? Invertirán. ¿Te escucho, Franco? ¿En qué forma está presente? Invertirán. Está en forma simple, Franco. Está en forma simple porque solo te está presentando un verbo. Ahora, acá, vamos a ver. Voy a repasar una vez más. ¿Está bien? El verbo presenta 3 formas. ¿Cuáles son las 3 formas que se presenta el verbo? A ver, vamos a ver. Voy a preguntarle aquí a Arturo. A ver, Arturo, ¿en qué forma se presenta el verbo?
Simple, compuesto y perífrasis verbal. Muy bien, simple, compuesto y perífrasis verbal. Ahora te pregunto, Arturo, ¿cómo se forma un verbo compuesto? ¿Cómo se forma un verbo compuesto? ¿Ah? Por un participio Ajá. más el verbo haber. El verbo haber. Muy bien, exacto, pero es al revés, Arturo. Primero es el verbo haber, Claro. y después es el participio. Así se forman los compuestos. Eso es el secreto. Para que sea un compuesto, primerito tiene que estar una derivación del verbo haber. Después recién viene el participio. ¿Está bien? Ahora, las perífrasis. Las perífrasis, voy a explicar acá, mirando acá la pantalla. Las perífrasis se forman a través, el primer verbo es un verbo compuesto, un verbo conjugado, cualquier verbo conjugado. No es del verbo haber, ojo, escuchen, oído y ojo. No tiene que ser del verbo haber para que sea una perífrasis. El primer verbo, cualquier verbo, menos el verbo haber. Y luego puede tener un nexo como a, como sin, como que, y después está un verboide. Ahora sí entienden qué es un verboide. ¿Cuál es un verboide? Los infinitivos, los participios o los gerundios. Son tres, así se forman las perífrasis. Ahora, voy a hacer ver un ejemplo más cómo se forman las perífrasis. Acá, vamos a ver la última diapositiva. Ya les voy a mostrar. Quiero que miren cómo se forman las perífrasis. A ver, atentos ahí mirando la pantalla. Formas de perífrasis verbales. Miren aquí, chicos. La primera forma dice, tengo que llevar. Y les compruebo. Quiero que miren. Tengo es un verbo conjugado en primera persona. Dice, tengo, yo tengo. Estoy hablando en primera persona. Que es un nexo. Y llevar es un infinitivo. Los infinitivos terminan en ar, er, ir, hemos dicho, ¿ves? Esto es una perífrasis. Ahora, hay otra forma acá, fíjense acá. Debe conocer, debe. ¿En qué persona gramatical está debe? En tercera persona. Él debe conocer, debe. Y conocer, ¿qué cosa es conocer? También es un infinitivo. Miren aquí otro. Deben de hacer. Miss Katy, pero aquí no tiene nexo, aquí no tiene otra, no pues, no importa, no tiene que tener necesariamente nexo como acá, también puede ser sin nexo, pero el secreto es que la primera sea cualquier verbo conjugado menos el verbo haber. Y el segundo, ¿qué va a ser? Un infinitivo, un participio y un gerundio. Aquí voy a pasar al otro ejemplo para que se den cuenta. Aquí dice, está caminando. Está es el verbo conjugado y caminando, ando, dice acá, ve. Termina en ando, caminando. Entonces, esto es un gerundio. Ahí formo la perífrasis. Aquí está otro, miren. Anduvo riendo. Anduvo está conjugado en tercera persona. Él o ella anduvo. No, él anduvo, ella anduvo. Listo. En tiempo pretérito. Esto es un verbo conjugado más el gerundio yendo, gerundio que termina en yendo, sonriendo. Anduvo sonriendo. Así formo perífrasis. Ahora, hay un ejemplo más aquí. Miss, también usted dijo que se forma con participios. Pues aquí está, miren el ejemplo. Tenía es un verbo conjugado. Tenían. Ellos tenían, está en tercera persona gramatical. Tenían, listo, en plural. Escritos. Miss, usted dijo que el participio termina en ado, ido, to. Aquí está. Tenían escrito, porque está en plural pongo escritos. Si no, si fuera en singular digo tenía escrito. Ah, Miss, ahora entiendo. El primer verbo es un verbo conjugado y el segundo puede ser un participio, puede ser un gerundio o puede ser un infinitivo. Así formo las perífrasis verbales, chicos. ¿Está bien? Ahora, yo de verdad quiero agradecerles muchísimos porque he visto que algunos han estado bien atentos a la explicación y espero que esta clase les sirva. Ahora solamente me voy a quedar con mis alumnos del Colegio San Juan Bosco. A mis amiguitos del YouTube, muchísimas gracias por escuchar la explicación de esta clase, de este tema, y nos vemos
en la siguiente transmisión de nuestra clase de comunicación para jóvenes de segundo año de secundaria. Nos vemos, amiguitos. Hasta la próxima. Hasta el martes.